tardes a todos y bienvenidos a esta actividad con la que la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca iniciamos el presente curso. Actividad que se va a complementar a lo largo de este mes y hasta que finalice con otras dos actividades importantes a las cuales les invito desde ahora. La primera será la habitual tertulia de los últimos miércoles de mes, que tendrá lugar en la biblioteca de la Casa de las Conchas a las 5:30 de la tarde y en la que hablaremos sobre el discurso de apertura del año escolar 1900-1901. El otro acto tendrá lugar el día 29 de septiembre en el Palacio de Anaya. Se trata del habitual homenaje a Unamuno que en esa fecha la asociación organiza todos los años para conmemorar la jubilación de Don Miguel. Consistirá en una conferencia sobre Unamuno y los clásicos a cargo de Carmen Colomián Merino, catedrática de la USAL, que será a las 12 horas del mediodía, y posteriormente a las 13:15, ante el busto de Victorio Macho en el Palacio de Anaya, tendrá lugar el homenaje floral que correrá a cargo de Ricardo Rivero Ortega, rector de la universidad. Luego a las 2 tenemos la comida de fraternidad. Una vez invitados a estos dos actos, que espero contar con todos ustedes, volvamos al acto que nos congrega esta tarde. Se trata de una mesa de debate que lleva por título genérico Unamuno en Ciudad Cerrada. Para hablar de ello hemos reunido a tres grandes conocedores de la vida y la obra de Miguel de Unamuno. Cada uno de ellos nos hablará de diferentes actos ocurridos, acontecidos a lo largo del segundo semestre del año 1936 en Salamanca, y teniendo Unamuno como protagonista. Meses en los que, todos sabemos, sucedieron muchas cosas y no poco importantes, pero no todas ellas están suficientemente claras. Esperamos que esta tarde nuestros invitados nos aclaren, si no todas, al menos algunas de ellas. La presentación de los ponentes, por razones de tiempo, tiene que ser necesariamente breve, con la seguridad de que nos vamos a dejar muchos de sus méritos en el tintero. Empezamos presentando, por el fondo a la derecha, Santiago N. López García. Santiago es director del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de la USAL, profesor titular de la Universidad, área de Historia e Instituciones Económicas, director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, presidente de la Asociación Española de Historia Económica, miembro de la Unidad Consolidada de Investigación, acreditación ganada en 2016, especializada en Historia de la Política Científica de la Junta de Castilla y León. Primer presidente de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia. Y la cuestión que abordará esta tarde es la que lleva por título Represión en Salamanca en los primeros meses de Guerra Civil. A continuación tenemos con nosotros a Luis Castro Berrojo, historiador, quien ya estuvo en esta misma sala el pasado 5 de septiembre de 2019, participando en la mesa de debate sobre Paraninfo, Unamuno, ante el 12 de octubre de 1936. Entre sus obras podemos citar Burgos, la capital de la cruzada, Héroes y caídos, políticas de la memoria en la España contemporánea, o La bomba española, la energía nuclear en la transición. En 2020 publica el libro Yo daré las consignas, la prensa y la propaganda en el primer franquismo, en el que se estudia la gestión de la prensa y la propaganda franquistas durante los primeros 6 meses de la Guerra Civil, y en especial el papel del general Millán Astray al frente de ella. Y esa será la cuestión que abordará esta tarde para todos ustedes Luis Castro, por el título La Oficina Franquista de Prensa y Propaganda. Por último, vamos a presentarle a Francisco Blanco. Francisco Blanco Prieto es uno de los grandes conocedores de la vida y la obra de Unamuno, fundador y presidente de la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca y autor de libros imprescindibles a la hora de conocer a Don Miguel. Libros como Miguel de Unamuno, el diario final, Unamuno, profesor y rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno en la política local, Unamuno en las Cortes Republicanas y Miguel de Unamuno, mitos y leyendas. Ante la aparición de un libro en el que se cuestionaba la muerte natural de Don Miguel, Francisco se vio obligado a escribir un excelente y exhaustivo artículo titulado La muerte de Unamuno fue natural, imprevista y repentina, que se puede leer íntegro en la página web de la asociación. Pero creo yo, luego Paco dirá que Paco no va a volver sobre ese asunto.
sino que creo yo que esta tarde, de lo que va a hablar Paco, como es el título, la otra muerte de Unamuno, de la que me da a mí, me barrunto, que podríamos llamar la muerte que provocó la muerte de Unamuno. Ya veremos luego en la intervención de Paco si van por ahí los tiros. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a pasar a las intervenciones de nuestros invitados, que en definitiva es lo que nos interesa, y que si no tienen inconveniente, creo que no, porque lo hemos consultado antes, será por el orden de presentación, que de alguna manera también se puede corresponder con el cronológico. Los ponentes tendrán 20 minutos para la primera intervención y exposición de su tema. Posteriormente pasaremos al debate propiamente dicho y a las preguntas del público que estimen oportunas. Por lo tanto, sin más preámbulo, la primera intervención será a cargo de Santiago de López García, quien nos va a hablar sobre represión en Salamanca en los primeros meses de guerra civil. Así que, por mi parte, Santiago, cuando quiera. Muchas gracias. Espero que me oigan bien todos ustedes. Y lo primero, voy a hacer la lectura de una página de un libro que ya hace tiempo que escribimos, desde el 2006. Sí, en 2007, Severiano, que está aquí, delante en la primera fila. Se escucha poco. ¿Se escucha? A ver, ¿me oís bien ahora? Sí, sí, que va, retiraré todos estos extremos. Bueno, estaba diciendo que lo que voy a hacer, voy a leer una primera página de un libro de 2007 que escribimos Severiano Delgado, un capítulo del libro que escribimos Severiano Delgado y yo, para situarnos en el momento del inicio de la represión. Y luego voy a pasar a conectar con otra persona que de cierta manera se parece mucho a Unamuno y que era el gobernador civil de Salamanca. Por tanto, empiezo. El día de, si me alejo y no me oís, me lo dices tú, Severiano. Se oye bajito. Se oye bajito. A ver si ya me oís mejor. Vamos allá. El día 18 por la tarde, el regimiento de 18 de julio, evidentemente, el regimiento de caballería había despachado 2 enlaces a Valladolid para informarse de lo ocurrido en esa plaza, regresando a Salamanca por la noche. Ese es el momento en el que los militares en Salamanca ya han recibido la orden de que al día siguiente tienen que decretar el estado de guerra. Por tanto, es el momento inicial de la guerra civil de Salamanca y de la represión que se va a desarrollar posteriormente. El teniente coronel Salazar, de la caballería, y el coronel Palenzuela, de infantería, pidieron al comandante militar que declarara el estado de guerra en ese mismo momento. Pero este esperó unas horas hasta tener órdenes directas del mando de la 7ª División en Valladolid para que le confirmase que Salamanca tenía que adherirse a la decisión que se había tomado en Valladolid. Mientras tanto, en los aledaños del cuartel de la caballería se produjeron tiroteos entre militares y civiles. Finalmente, García Álvarez recibió una perentoria llamada telefónica desde Valladolid del general Saliquet, en la que le decía que Burgos, Pamplona, Zaragoza y toda Galicia ya estaban en armas y que se esperaba la colaboración inminente del comandante militar de Salamanca y que le daba un plazo de 2 horas para que lo confirmase. García Álvarez no debió de dudar mucho, puesto que ya había declarado el estado de guerra en el momento de 1934, el 7 de octubre, y ahora mismo también estaba dispuesto a hacerlo. La noche del 18 al 19 estuvo exenta de movimientos, aunque muy aislados, para prepararse contra el golpe militar. En la Casa del Pueblo de Salamanca y en la Diputación Provincial fueron los lugares desde donde el diputado Manso organizó la resistencia de primera hora. Repartió las pocas armas que había, ahora veremos por qué no había armas, que había conseguido reunir y encargó a sus más allegados la defensa de puntos estratégicos en la ciudad y en la provincia.
Su plan era resistir en la capital, apoyándose en los obreros de los barrios, y en especial de los de Pizarrales y del pueblo barrio, en aquel momento, de Tejares. A su vez, era vital mantener las ciudades de Ciudad Rodrigo y las otras grandes que estaban alrededor de Salamanca, así como los pueblos del norte de esta, de Ciudad Rodrigo, para tener una línea de retirada por si las cosas empeoraban y tenían que irse todos hacia Portugal. A su mano derecha, el secretario, Anteo Pérez Rodríguez, presidente provincial de Juventudes Socialistas Unificadas, le dio una de las pocas pistolas que tenía y le encargó organizar la resistencia precisamente en la ciudad de Ciudad Rodrigo. En la capital quedó el grueso de los dirigentes locales del Partido Socialista y de la UGT. Gonzalo Alonso Manzanera, presidente de la Junta de Reforma Agraria en Salamanca, instó al gobernador para que llamase al de Zamora y coordinase la resistencia. Román Pérez Pérez, gerente de Teatro Liceo, se ofreció al gobernador para cualquier misión de apoyo al gobierno y puso a disposición del gobierno el teatro que él regía. Por la mañana ya se habían cerrado todos los planes inmediatos. Ya se habían cerrado todos los planes inmediatos por parte de los militares para hacerse con el control de la ciudad. Esta todavía vivía totalmente ajena al conflicto que se estaba desarrollando. De hecho, el domingo 19 por la mañana, a las 8 de la mañana, se celebró la carrera de patines, que en aquel momento eran los instrumentos de moda, organizada por el periódico El Adelanto, y en la que se habían apuntado 120 chavales y numerosos espectadores. Todo ello a través de la avenida de Rodríguez San Pedro, actual Comuneros. El Adelanto quería llamar la atención sobre la necesidad de un parque para los niños del que Salamanca en aquel momento carecía. Los salmantinos asistieron a la competición infantil y los que se encontraban en las calles por la costumbre de la misa o el paseo dominical asistieron también a esa festejo que habían hecho con los patines. De hecho, en aquel momento se fueron hacia la Plaza Mayor, sobre todo en la iglesia de San Martín, donde se celebraba la misa, se fueron congregando la gente. En la Plaza Mayor, allí vieron cómo el escuadrón del cuartel, más o menos hacia las 10:30, 11 de la mañana, de caballeros a caballo y con casco metálico, entraban con el capitán José Barros Manzanares al frente, a través de del arco de la calle de Doctor Riesco, o calle Toro, y leía el mando declarando el estado de guerra dictado por el general Saliquet en Valladolid para todo el territorio de la 7ª División. La plaza estaba llena de gente y sobre todo por la zona ajardinada, que entonces ocupaba buena parte de, como se ha visto en las películas recientes sobre aquel momento, ocupaba la Plaza Mayor. En aquel momento tuvo el acontecimiento del tiro de la plaza, que fue a la salida de la misa, desde una cafetería o desde allá en una cafetería, posiblemente un camarero gritó "Viva la República" y a lo mejor disparó un tiro con una de las pistolas al aire y entonces empezó una metralleta a disparar y realmente a quien dieron fue a la gente que estaba saliendo de la misa en ese momento. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en aquel momento también se estaba desarrollando otra digamos, situación. En ese momento en el que entran los militares, uno de los capitanes tiene encomendado ir a el gobierno civil o al ayuntamiento, que en aquel momento estaban congregados todas las autoridades. En ese sitio estaba Antonio Cejas López, que era el gobernador civil de Salamanca. Antonio era de izquierda republicana, no era ni siquiera un socialista. Había sido un seguidor un seguidor de Azaña y sobre todo amigo de Sánchez Albornoz, porque habían convivido en Ávila, y también era un militar, había sido militar y también era un
notable intelectual, por eso quería ponerlo en conexión con Unamuno, que por lo que me cuenta la familia, en algún momento debió de tener además una cierta relación con el propio Unamuno, muy leve, porque él estuvo nada más que viene a Salamanca el día 25 de febrero de ese año, por lo cual estuvo muy poco tiempo pudiendo hablar o tratar a Unamuno. Bien, él había sido... ¿por qué es importante esta persona y por qué quiero resaltarla? Bueno, entre otras cosas porque vamos a hacer un acto el día 1 en la subdelegación, el día 1 de octubre en la subdelegación de gobierno para la restitución de su memoria y retirada de su condena, que ahora luego hablaré un poco de ello. Pero sobre todo me interesa porque en su periodo militar Antonio había sido lo que se llama digamos en los términos militares un logista, es decir, una persona que organiza todo lo que necesita la tropa para poder seguir adelante. Y su papel había sido fundamental en el desembarco de Chafarinas, en el desembarco de Alcemas, donde precisamente se había forjado la leyenda de buen militar de Francisco Franco. El desembarco fue, desde el punto de vista de la administración y de la logística para llevar todas las cosas, fue preparado por los dos tenientes, los dos capitanes, pues eran capitanes, perdón, uno que era Antonio, que estaba en Ceuta, y otro, que ahora no me acuerdo el nombre, luego lo miro, que estaba en Melilla. Y gracias a ello, pues Franco tuvo ese éxito que tuvo, porque consiguieron hacer una cosa que luego no se volvería a repetir hasta el desembarco de Normandía, que era un canal de aprovisionamiento hacia la playa de manera continua, coordinada además con la intendencia francesa. Su éxito fue reconocido, le dieron 3 medallas, etcétera, etcétera, pero él tenía muchas inquietudes intelectuales en el plano de la economía y con el tiempo pues se fue hacia la política y acabó siendo un representante, uno de los 25 miembros más notables de Izquierda Republicana. Por tanto, íntimo amigo como antes habíamos señalado, de Azaña. Fue gobernador civil previamente en los primeros gobiernos de la República en las provincias vascas y luego ya cuando en el 34, en el 36 en Lois, aquí en Salamanca. ¿Qué le pasa? Él conoce perfectamente a los militares, entonces cuando Manso y la gente quiere organizar la resistencia, él les dice, la noche anterior, para que no hubiese, digamos, una situación de violencia, cierra todas las armerías y no devuelve las armas que había ya requisado desde el corpus para que no hubiese situaciones violentas en Salamanca con la celebración del corpus y previamente de la Semana Santa. Por tanto, no había armas en Salamanca, todas estaban bajo custodia en las armerías o en algún centro de la policía y demás. Y no dejó que lo cogiera la gente porque dijo claramente que frente a las metralletas de los militares no tenían nada que hacer los civiles y que organizar un ejército popular en ese momento era simplemente ir hacia una masacre como tal. Que lo único que se podía hacer era intentar negociar, y él conocía perfectamente a los africanistas, intentar negociar con ellos para que la situación no fuese tan violenta. Él en principio acordó que los dirigentes militares podían retirarse de Salamanca y que él mismo también podía salir y los diputados de la derecha pusieron sus coches a disposición de él
para que pudiese trasladarse a Ávila, que era donde tenía su residencia. Todo esto que negoció él fue agua de borrajas en cuanto todos los políticos fueron detenidos ese mismo día y él mismo, cuando llega a Ávila, es detenido, enviado a la cárcel de Valladolid y allí estaría hasta el año 1945 bajo una pena inicial de 30 años de prisión y demás. ¿Qué pasó a continuación de ese día? Bueno, nosotros lo relatamos en el libro con más detalle, pero yo voy a dar tres grandes pinceladas. Por supuesto, lo de Ciudad Rodrigo fracasó, es decir, no hubo ninguna defensa en Ciudad Rodrigo y prácticamente en ningún sitio de Salamanca, porque no había armas, o las pocas que había eran sencillamente escopetas y no servían para cualquier acción militar de este tipo. Más bien fue todo lo contrario, es decir, las armas que había las tenían, digamos, más bien la gente pudiente que las utilizó de manera amenazante y, por supuesto, con la connivencia casi inmediata de los gendarmes y también de las fuerzas militares que hubiera cercanas. Y, por supuesto, el crecimiento casi inmediato de falangistas que hasta aquel momento no había muchos, pero de pronto surgieron por todos sitios. La represión, ¿dónde se centra? La represión inicialmente se centra o va hacia, por supuesto, los políticos, pero también aquellos que habían tenido una presencia o una acción en lo que habían sido la reforma agraria o el intento de reforma agraria que se había desarrollado, que se había intentado poner en práctica en Salamanca de manera casi experimental y que había llevado a que en varios pueblos, sobre todo del entorno de Ciudad Rodrigo, intentasen tomar las fincas, y eso había hecho que, digamos, se conociese con nombre y apellido las personas que habían hecho estos intentos. Y estos son digamos, esta es una de las pinceladas. Estos son la gente que va a ser rápidamente detenida y prácticamente fusilada de manera inmediata. Los políticos y los militares, como por ejemplo CEPAS, van a ser retirados hacia las cárceles y van a ser ejecutados en días posteriores. Y luego todos los digamos, sindicalistas o cerca de sindicalistas, que en aquel momento básicamente los más concienciados eran los que estaban, digamos, en las infraestructuras públicas, sobre todo en el caso de Salamanca, ligados al tren, y los que estaban ligados a las obras públicas importantes en aquel momento en que se estaba construyendo el pantano, lo que luego sería se estaba construyendo el pantano de la Malla, que posteriormente fue cambiado de nombre llamándose Pantano de Santa Teresa. Entonces estos son la otra pincelada. Y queda otra pincelada, que es digamos, la represión dentro de la propia ciudad, ¿no? Porque esa represión dentro de la ciudad va a afectar a la gente que tiene mayor formación. Profesores de institutos, de colegios, profesores y profesoras, gente de la universidad. Eso se hicieron los cálculos y aproximadamente unos 30 profesores sufrieron una represión de mayor o menor grado, y eso ya me da pie también a introducir la intervención de mi amigo Castro, en el sentido de que era fundamental que Salamanca diese la impresión de que estaba completamente pacificada, porque era la capital de la retaguardia, por las condiciones en las que se había desarrollado la guerra
inicialmente, en esos primeros momentos, Salamanca aparecía como el escenario perfecto para ser la capital de la retaguardia, en el sentido de poder llevar a los heridos, poder llevar a las autoridades de los otros países que estaban allí yéndose y ser el punto de inicio de la propaganda y de las manifestaciones más, digamos, culturales en el sentido de adoctrinamiento del régimen. Pues muchas gracias, Santiago. Además, te agradezco porque ha sido puntual en la exposición con el tiempo que habíamos previsto y lo cual es de agradecer. Bueno, ya nos ha situado Santiago en la Salamanca de 1936. Los militares en aquella época necesitarían una oficina de propaganda desde la que se pudiera controlar, me imagino, las diferentes entidades y sobre todo los medios de comunicación a través de sus consignas. Y Luis Castro nos va a hablar precisamente ahora de eso, de la oficina franquista de prensa y propaganda. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por supuesto a la Asociación de Amigos de Unamuno, que como aquí se ha dicho, pues no es la primera vez que me invita, sin yo tener demasiados méritos para hablar de Unamuno. Pues tengo conocimiento de él, pero no tanto como se me atribuye. Y por supuesto también al Centro de la Memoria Histórica, en el que efectivamente pues también he tenido ocasión de poder hablar en esta misma sala varias veces, y una de las últimas fue precisamente presentando este libro, que fue en marzo del año pasado. De manera que gracias a todos. Quizá conviene, en primer lugar, tratando del tema concreto de la Oficina de Prensa y Propaganda del franquismo en Salamanca, hablar un poco de la importancia que tenía la propaganda en los regímenes que había en Europa en general en el siglo XX, tanto los democráticos como los, digamos, totalitarios o fascistas, teniendo en cuenta que ya el siglo XX, como decía Ortega, pues era el siglo de la rebelión de las masas, de un acceso pues, cada vez más mayoritario a la participación política, incluso de capas amplias que antes prácticamente habían estado marginadas, como podía ser la mujer o como podría ser los jóvenes. La verdad es que, por no remontarnos antes, ya en la Primera Guerra Mundial se utilizó ampliamente la propaganda entre los dos bandos contendientes, luego en la posguerra, pero quizá es en los años 30 cuando la cosa adquiere mayor importancia, y también es cuando, sobre todo en Estados Unidos, empieza a haber pues, publicistas, filósofos que comienzan a teorizar sobre el uso científico de la propaganda como moldeadora de las conductas y las mentalidades de la gente. Estoy pensando en Harold Laswell, que es el que da aquella famosa definición de la propaganda, que se enuncia con una serie de cuestiones, que es preguntarse qué es lo que se dice, a quién, con qué medios y con qué resultados. Pero la cosa es que para los regímenes totalitarios y fascistas, como se puede decir, que desde mi punto de vista que lo era el franquismo, por lo menos los primeros años de su existencia, la propaganda tiene un interés esencial, mucho mayor que en las democracias, porque son regímenes que nacen careciendo de legitimidad, y más concretamente el movimiento nacional, que nace, como aquí ha explicado muy bien Santiago, de un golpe militar sangriento que echa abajo un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, con todos los defectos que se quiera, pero yo creo que eso es lo que se puede decir del gobierno de la República, y provoca un baño de sangre y una guerra civil. Entonces, ahí se necesita especialmente buscar una justificación, buscar pues, algún tipo de esquemas, de planteamientos, de eslogans que permitan influir en la población, de tal manera que se logre un mínimo de consenso que permita afianzar un régimen, porque un régimen, por mucha fuerza que tenga, por mucha violencia que ejerza, solo con el miedo y solo con esa violencia no se puede mantener en el tiempo. Ya que estamos con los amigos de Unamuno, pues hay que recordar una vez más el que no solo hay que vencer, sino que también hay que convencer.
Y desde este punto de vista yo diría que los regímenes fascistas caminan en la historia sobre dos patas, por decir así. Por la pata, digamos, de la violencia y del control del férreo de los disidentes, y por otro lado con lo que Goebbels llamaba la educación del pueblo. Recordemos que el Ministerio de Propaganda del Reich, cuyo titular era el famoso Joseph Goebbels, era Ministerio de Propaganda y Educación Popular. Y por cierto que también se llamaba así cuando se creó el Ministerio encargado de Propaganda en la Italia fascista, que era el Ministerio de la Istruzione Popolare. Y digo porque en buena medida las pautas que va a seguir aquí la propaganda franquista va a tener puntos de referencia bastante importantes en lo que están haciendo los fascistas y los nazis en Italia y Alemania. El tema de la propaganda es un tema muy complejo, muy poliédrico, porque claro, si vamos respondiendo a las preguntas que antes hemos enunciado, por ejemplo, si decimos a quién va dirigida la propaganda, pues en ese momento por lo menos va en 4 direcciones. En el caso de España en la Guerra Civil, va dirigida quizá en primer lugar a los combatientes para mantener la moral en el frente de combate, va dirigida a la retaguardia civil para que apoyen el esfuerzo colectivo mediante la movilización de sus hijos, mediante apoyos económicos, va dirigida al enemigo para desmoralizarle, para también contrarrestar sus mensajes, lo que llamaríamos la contrapropaganda, y va dirigida también, de una manera muy relevante, al exterior, porque todos sabemos, hoy conocemos un poco lo que pasó en la Guerra Civil, que la intervención extranjera, por acción o por omisión, fue quizá uno de los factores más importantes en el desenlace de la misma, de tal manera que el régimen, en cuanto pudo, pues buscó canales de expresión y difusión de su mensaje en los países occidentales de distinto signo. Concretando un poco el tema de la oficina de Salamanca, es un momento de la evolución de lo que podríamos llamar el aparato del Estado franquista. Piensen ustedes que cuando estalla el golpe militar, los dirigentes, y Mola, que era el director, pensaba que iba a ser un pronunciamiento más, como había sido, por ejemplo, el de Primo de Rivera en el año 23, que prácticamente cosa de días o de horas se accedió al gobierno sin problema ninguno. De hecho, se dice que Mola pensaba tomar café en Madrid el día de Santiago, es decir, 7 días después de que hubiese habido la sublevación. Eso no fue así, por desgracia, y vino después la guerra civil. Por lo tanto, aunque los sublevados tenían una serie de objetivos claros, como que están en las directrices del propio Mola, inmediatos, lo que no había de momento era una idea clara de qué régimen político iba a haber después de que se echara abajo la República. Y eso fue algo que fue creciendo, que fue evolucionando a lo largo de la propia guerra, y podríamos decir que si ya aparece gestado en todos sus rasgos, puede ser cuando Franco designa su primer gobierno, propiamente dicho, en enero del año 38 en Burgos. Antes, desde el comienzo de la guerra, funcionaba, como saben, una junta de defensa, en Burgos también, y esa junta de defensa tenía efectivamente una oficina de propaganda, que luego se llamó Gabinete de Prensa y Propaganda también, que ya se encarga inicialmente de ir organizando esta cuestión. Pero no hay que olvidar que antes incluso de que se cree esa oficina, ya los propios generales que han proclamado los estados de guerra en aquellos sitios donde la sublevación triunfa, en esos bandos de guerra ya hay algunos artículos que están referidos precisamente al control de la prensa y la propaganda desde el primer momento, porque considera una cuestión fundamental, y de hecho así es, efectivamente. Es decir, una vez que el golpe triunfa en una ciudad determinada, sobre todo es una capital de provincia por lo general, donde puede haber algunas cabeceras de periódicos, alguna emisora, quizá una, no más, tampoco había muchas emisoras, había en total unas 60 y tantos en toda España, y eran generalmente de corto alcance, pero evidentemente es algo que de inmediato es ocupado por los sublevados, o bien
cuando hablo de los sublevados hablo o bien de las tropas o bien de lo que se llamaban las milicias fascistas, se llamaban así ellas a sí mismas, de fascistas que eran fundamentalmente de falangistas, pero en algunos casos pues también de carlistas o albiñanistas, allí donde los había, o incluso de los antiguos somatenes, que en algunos casos todavía existían desde la época de Príncipe I, y ocupan enseguida las emisoras, las redacciones de los periódicos, las oficinas de correos y telégrafos, las centrales telefónicas, todo eso. Evidentemente, en aquellos casos que esas cabeceras o esas emisoras eran favorables al golpe, generalmente se deja, por ejemplo, el caso aquí en Salamanca, que estaba ya la Gaceta y el Adelanto. Bueno, el Adelanto estuvo unos días sin salir, pero en definitiva no hubo una oposición y la Gaceta era obviamente favorable al golpe. Como saben, era en ese momento, si no recuerdo mal, el presidente del Consejo de Administración era Gil Robles, o sea que, y lo mismo pasó en Valladolid con el norte de Castilla, en Burgos con el diario de Burgos, y en general pensaba admitir que en general era conservador. Esos siguieron con sus redacciones porque la gente, vamos a decir, adicta al régimen. Donde hablamos de periódicos republicanos, o estalinistas, o de la UGT, o sindicalistas, o de CNT, evidentemente esas redacciones son eliminadas, son en muchos casos evidentemente encarceladas, en algún caso habría que hablar de asesinatos, y se utilizan ya esos medios de prensa desde el principio para proclamar a los cuatro vientos los propios bandos de guerra y las órdenes que van emitiendo esos capitanes generales y esos jefes militares que han ido dominando la España regional, entre comillas. Claro está que muy pronto se va a ver que de todo ese equipo de generales pues van a destacar tres. Y eso ya desde el principio nos va a decir que no hay, en el principio, este es un problema que va a tener que afrontar después Millán Astray en diciembre, no hay en los primeros meses un único foco de emisión digamos, de mensajes, un solo foco de fabricación ideológica, de propaganda, porque por un lado va a estar el feudo de Queipo de Llano en el sur, que tenía su propio pequeño aparato de propaganda, y como saben, porque eso es muy famoso y todos lo sabemos, Queipo enseguida se va a dar cuenta de la importancia que tiene la radio, y ya el mismo, si no recuerdo mal, el mismo 18 de julio ya empieza sus famosas arengas, que van a ser diarias, en algún caso va a haber hasta dos en un mismo día, que van a durar hasta febrero del año 38, en que ya el gobierno de Franco pues, ya no tocó porque en algunos casos pues, Queipo se había excedido, y además pues, en muchas ocasiones lanzaba opiniones que no iban en sintonía con la de Franco, que es el que se impone desde el 1 de octubre del 36. No está por un lado Queipo, estaba por otro lado Mola, evidentemente, en Navarra, que tenía un entorno carlista, pero también falangista, y luego estaba, evidentemente, el caso del cuartel general de Franco, que viene desde Canarias al Marruecos español, y luego enseguida a Sevilla. Por cierto, en Sevilla, que hay un acto el 15 de agosto del 36, un acto muy importante, entre otras cosas, porque ahí se entroniza otra vez la bandera nacional, la bandera borbónica, la bandera rojigualda. Es ahí donde se encuentra, en un acto multitudinario de masas, Franco con Millán Astray, que había llegado de Argentina pocos días antes, y había llegado a Lisboa, de Lisboa venía a Sevilla, y enseguida se junta con Franco ya digo, a mediados, el 15 de agosto del 36, y a partir de ese momento la colaboración de Millán Astray con Franco es muy estrecha. Ya saben que eran amigos y colegas de la época de la Legión. Franco había sido el primer lugarteniente de Millán Astray, le había sustituido cuando Millán Astray había estado de baja, eran muy famosos. Franco era incluso muy famoso antes de lo que ha dicho Santiago del desembarco de Alhucemas, porque la prensa de derechas le rendía mucha pleitesía, y en definitiva esa relación hace que desde ese momento que se encuentra Franco y Millán Astray, la colaboración de este va a ser muy estrecha en dos líneas. Una, en conseguir que Franco sea el jefe político y militar del movimiento, que no haya esa tricefalia que hemos dicho, y por otro lado se emplea a fondo
en labores de propaganda, que al principio son más o menos improvisadas por su parte, más o menos espontáneas. Él pensaba que tenía bastante capacidad, digamos, oratoria. Así dicen algunos testimonios, que efectivamente está muy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, el hecho es que va a estar muy cerca de Franco en lo sucesivo y va a influir bastante, como hemos dicho, en el hecho de que Franco, en las famosas reuniones que hubo aquí precisamente en Salamanca, que fueron a finales de septiembre, si no recuerdo mal, fue cuando le designaron sus compañeros jefe del gobierno del Estado español, con un enunciado deliberadamente ambiguo, porque jefe del gobierno del Estado, ¿qué quiere decir? Jefe del gobierno, jefe del Estado, que bueno, a la hora de la verdad todos sabemos que acaparó esos poderes, como más adelante acaparó el de la jefatura nacional del movimiento y tantos. A lo que voy ya, y concretando, acercándonos ya al tema de la propaganda. ¿Cuándo aparece aquí en Salamanca la oficina esa de prensa y propaganda? Pues aparece como consecuencia de que una vez que a Franco se le nombra jefe del gobierno del Estado, la Junta de Defensa deja de funcionar y la sustituye la Junta Técnica. En la Junta Técnica aparece una Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de la cual se mete una subsecretaría de prensa y propaganda, que antes había sido un organismo más o menos autónomo dependiendo de la Junta de Defensa. Y el jefe o el director de esta oficina de Relaciones Exteriores es un personaje que no es muy conocido, del que no se suele hablar, pero que fue, en teoría, el primer encargado de la propaganda, que era el diplomático Serrat y Bonasti. Lo que pasa es que, según cuenta en un libro de memorias que se publicó Ángel Viñas hace unos años, por lo que se ve, no hizo gran cosa. Y no hizo gran cosa no porque no tuviera ganas de hacerlas, sino porque, según él dice, no le dejaron hacer porque lo que se refiere a Relaciones Exteriores, Franco se las delegó en Sangroniz, que estaba a su lado, o a Nicolás Franco, a su hermano, que estaba en su cuartel general, y porque en cuestiones de prensa y propaganda no tenía mucha experiencia. Bueno, en resumen, que Serrat cuenta en ese libro que a finales de noviembre fue el propio Millán Astray el que le dice a él personalmente, y se lo dice así sin más, como diciendo, bueno, esto no lo ha dicho Franco, que voy a trasladar, me ha nombrado a mí director general de prensa y propaganda. Por cierto, dicho entre paréntesis, eso no aparece en el boletín. Normalmente los nombramientos solían aparecer en el boletín, que lo publicaba precisamente la Junta Técnica, que ya se llamaba además otra vez el Boletín Oficial del Estado, desde la Junta Técnica, antes se llamaba Boletín Oficial de la Junta de Defensa. No aparece, yo por lo menos no lo he visto, pero bueno, no hay que dudar que efectivamente era así, que Franco le dice: tú vas a ser el encargado de la prensa y propaganda. Y Serrat no dice nada, y entonces es Millán el que decide que el pequeño aparato de prensa y propaganda que había en Burgos se traslade a Salamanca, que es donde estaba ya Franco. Tenía Franco el cuartel general, como saben, en el Palacio Episcopal. Y ahí vienen pues, los que ya trabajaban en Burgos. Los dos directores que había antes eran Joaquín Arrarás y Pujol. Después se juntan aquí otras personas, otros periodistas o escritores de aquí de Salamanca. Por ejemplo, quizás uno de los más importantes fue Juan Aparicio, que era el director en ese momento de la Gaceta de Salamanca, que era una camisa vieja falangista, y que fue autor de algunos de los puntos o de los lemas o símbolos de Falange. Está Víctor de la Serna, que era un escritor, hijo de Concha Espina, que era una novelista entonces muy famosa. Está Ernesto Jiménez Caballero, que quizá nos aporta más información en ese momento en sus memorias. Está Moure Mariño, un falangista gallego, que venía trabajando en radio. Está Víctor Ruiz Albéniz, que usaba el alias de Teddy Arrumi y que va a ser el cronista, digamos, oficial de las cuestiones de guerra, que redacta las noticias referidas a las campañas militares en los distintos frentes. Están también Luis Bolín y Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Illescas. Estos dos últimos son personajes importantes
porque se les va a encargar una tarea muy específica y muy importante, que es el control de la prensa extranjera. El habilitar las pases, digamos, los carnets a los periodistas, el controlar sus idas y venidas, muchas veces el acompañarles o no prohibirles el acceso a los frentes, y controlar sobre todo los despachos y los artículos que mandaban por vía telegráfica a sus redacciones en el extranjero. Esto es interesante porque se vio muy pronto que la guerra civil despertó muchísimo interés en los gobiernos de todo signo, en Occidente y en la prensa. Y fruto de ello fue una auténtica avalancha de periodistas. Hay una nómina de 900, en un libro de Mario Armero, una nómina nominal de 900 y pico, pero yo en mi investigación posterior he visto que faltan unos cuantos, con lo cual yo creo que se puede asegurar que superaron los 1000 los periodistas que vinieron a España. Unos estuvieron pocos días, otros estuvieron más, pero es una cifra yo creo que muy considerable. Además se podría reflexionar que el tipo de periodismo que hicieron un tipo de periodismo muy especial, muy cercano a los frentes de combate, utilizando ya la máquina Leica, que permitía hacer una máquina muy portable, digamos, y permitía hacer fotos en el frente, si es que se permitía. Ya, pues bien, bueno, voy a terminar. Simplemente enunciando qué cosas hizo Millán Astray. Simplemente las voy a enunciar, luego si quieren ustedes pues sí, luego tenemos otra hora. Bueno, pues por ejemplo, para eliminar el tema de esa pluralidad de mensajes que decía yo al principio, porque ahora solo estaban los cuarteles generales, sino que también estaban los falangistas por un lado, los carlistas por otro, los alfonsinos por otro, etc., da una serie de... y una muy importante el 4 de diciembre, donde tenía que en lo sucesivo el mensaje sea único y que en todos los periódicos aparezca una patria, un partido y un caudillo. Viva España, viva Franco, etc. Y esto de inserción obligatoria, y de inserción obligatoria también en la primera plana el parte de guerra. Da instrucciones de prohibir la recepción o la audición de emisoras republicanas y extranjeras, que se consideraba traición y podía llevar sino que llevaba a la cárcel. Da normativas sobre colaboraciones de prensa, da normativas también a las emisoras de radio, por ejemplo, que terminen las emisiones por la noche con el himno nacional o con alguno de los himnos de las milicias. Quiere decirse la falange, que todo el himno fascista, no así expresamente entonces, o el himno de los tradicionalistas, que era el Oriamendi. No se permitía nada más que eso. Decir sencillamente que Millán Astray se planteó esa unificación de mensajes, no lo consiguió entre otras cosas porque no tenía medios. Por ejemplo, Jiménez Caballero cuenta que tuvieron que poner dinero de su bolsillo, que tuvieron que requisar catres inmobiliario de cuarteles y de particulares, que pidieron redactores y locutores, pero que serían voluntarios y que no cobrarían, y que entonces careció de medios. Simplemente terminaré diciendo que qué es lo más importante, aunque en esto se quedó a medias la tarea de Millán Astray. Pues lo más importante fue que pocos días después de que terminó su mandato, porque el 14 de enero, el 14 o 16 de enero, cesó como director general de prensa y propaganda y Franco le nombró director general de mutilados de guerra. Pero en los meses anteriores, él y su equipo habían estado preparando la oficina, los locutorios de Radio Nacional. Y bueno, a mí me quedé un poco frustrado porque habría que hablar de la importancia que tenía esa emisora, que por primera vez tiene una cobertura ya no solo nacional, que de la que prácticamente antes casi ninguna tenía, incluso internacional, y ya empieza a funcionar desde entonces. En definitiva, la cosa, como digo, está un mes y medio prácticamente Millán Astray, hace muchas más cosas de las que aquí he dicho. El balance, como digo, no puede ser definitivo en el sentido de que consiga esa unificación del mensaje, que sí, quizá ya se consiga tras la unificación que implanta Franco en abril de 37, cuando crea la unificación de la falange española tradicionalista de las Pons, y aún así hubo problemas, pero
con esto termino, ahí ya deja el pozo de una serie de puntos que van a ser claves durante toda la dictadura, como es la existencia de un aparato de propaganda de lo que después se va a llamar del movimiento, que duró hasta la transición, pues todos ustedes saben, me parece que los últimos medios del movimiento duraron hasta el 81, hasta 1981. Dos, la censura previa, que se atemperó un poco en tiempos de Fraga, pero que existió durante toda la dictadura. La inserción obligatoria de informaciones oficiales en los medios, y en definitiva, pues un sistema de prensa y propaganda al servicio del nacionalcatolicismo, al servicio de la dictadura. En buena medida todo eso quedó ya afianzado en la época de Villarastre. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, perdona la interrupción. No, has hecho bien. Bueno, y finalizamos esta primera ronda con la intervención de nuestro presidente, Francisco Blanco, que nos va a hablar sobre, como hemos dicho antes, la otra muerte de Unamuno. Como apuntaba antes, no sé si esta muerte será la muerte que provocó la muerte real de Unamuno o será otra muerte. Después vamos a dar lugar al debate propiamente dicho y a las preguntas de todos ustedes, pero antes Francisco Blanco. Sí, buenas tardes. Yo agradecer de la asociación tanto al Centro de la Memoria, como a vosotros dos, la compañía y la ayuda que nos prestáis para siempre. Y las brillantes exposiciones que habéis hecho poniendo en contexto lo que yo voy a comentar, que es la represión y la propaganda, que son... Pero un escrito para que no me tengas que reñir. Pues si los demás les he reñido a ti con más confianza, te reñiré mucho más. Bueno, entendemos por muerte física de una persona su desaparición biológica, muy diferente de lo que significa una muerte anímica como descomposición moral y desmoronamiento íntimo de la existencia con hundimiento absoluto personal como le sucedía a un hombre. La guerra civil y sus consecuencias fueron los portadores del féretro que contenía los restos anímicos de don Miguel meses antes de producirse su desaparición física. Elementos que agotaron su espíritu y anularon toda esperanza, sumiéndole en un estado de abatimiento del que no se recuperaría, dando así forma a la doble muerte de don Miguel, muy alejada de falsas teorías conspiranoicas, temerosas complicidades de médicos y maledicentes dudas sobre certezas de sus familiares que negaron categóricamente envenenamientos de sobremesa, fruto de infundadas y calenturientas hipótesis. No tenemos duda en confirmar la muerte anímica de don Miguel, que precedió y fue causa de la muerte posterior de su desaparición física, porque al margen de las enfermedades descritas por el doctor Núñez en el certificado de función que ocasionó su muerte corporal, mantenemos que ese tránsito fue consecuencia directa del hundimiento previo que originó la desaparición física posterior. Inmerecida y dolorosa definición interior que tuvo lugar en los meses previos al fallecimiento orgánico. Fue la muerte espiritual más dolorosa para él que su posterior desaparición física, la tarde del 31 de diciembre, ya que a partir de ese momento no tuvo sufrimiento alguno ni quebranto interior en el misterioso hogar del Padre Eterno, donde aspiraba en salmo descansar y conseguir la paz para su memoria. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra para llevar a Unamuno al desfallecimiento del que acabamos de hablar? ¿Qué hechos tuvieron lugar que provocaron este desenlace? Vamos a enumerarlos y después me entretendré en alguno y haré el comentario final. Primero, el silencio al que fue condenado, la dispersión familiar, la reciente viudedad desconsolada, su jubilación, el arrepentimiento por apoyar inicialmente el golpe militar, su responsabilidad social por la adhesión, la detención y el asesinato de algunos amigos y vecinos, la demencia colectiva que contaminaba a unos y otros, la brutal represión que se vivía en Salamanca, las matanzas indiscriminadas en la capital y la provincia, el terror que se había implantado en la población,
la inclemencia de los militares rebeldes, las cartas de personas pidiéndole la intercesión por sus familiares, el mutismo y la medrosa complicidad y abandono de sus amigos y colegas, la desesperanza ante el futuro de España y de los españoles, las críticas recibidas por la adhesión, la militarización ciudadana, como su hijo Rafael, el confinamiento interior en la casa de bordadores, el poder hegemónico de la familia, de la falange y su brutalidad, las actuaciones de la Guardia Cívica, que todavía no se han estudiado ni se han investigado, la pastoral de las dos ciudades del señor obispo Play Daniel, el asco de ser hombre, como dice en el resentimiento, y por último el dolor de España en el corazón, que realmente fue su última y fatal enfermedad. No vamos a hablar de todas, voy a comentarles hasta donde Luis me deje las más significativas. El silencio a que fue condenado. En aquellos 6 meses que van de julio a diciembre, Unamuno solamente hizo públicos 2 escritos oficiales, uno a los jefes de secciones de Administración e Instrucción Pública y otro al rector de la Universidad de Granada. Después explicaré cuál fue. El discurso que pronunció el 25 de julio en el Ayuntamiento. 10 dudosas entrevistas. Fíjense, esto ocurre con alguien que había escrito en su vida más de 4.800 artículos, 167 en la prensa salmantina, y que publicó su último artículo el 19 de julio del 36 en el periódico Ahora. No hubo más artículos, no hubo más artículos publicados, silenciado completamente. Concedió en aquellos meses 17 entrevistas, 7 de ellas fueron publicadas después de su muerte. Redactó 10 cartas, 3 no enviadas y 7 publicadas después de su muerte. Escribió 14 poemas en el Cancionero que se conocieron en 1953. El artículo Carta a un socialista de buena fe, que fue escrito el 10 de agosto, fue conocido a través de la Esfera de Canarias el 3 de enero del 37. Escribió 7 manuscritos después de su muerte, 2 que no conoció hasta después de su muerte, 2 de ellos hace nada, en el 18, el Torbellino y el Examen de Conciencia. Y por último, el Resentimiento trágico de la vida, obra capital para entender lo que sucedió y lo que sucedió entonces, publicado en 1991. Esto da una idea de cómo un hombre con esta actividad pública que no tenía se vio obligado al silencio más absoluto, lo cual tuvo forzosamente que afectarle anímicamente. La dispersión de sus hijos, de su familia. Pepe, Moncho y José María estaban en Madrid. Fernando en Palencia. Rafael militarizado en Salamanca. Pablo en su casa y él en Bordadores con Felisa, María y Miguelín. En el Resentimiento, el 5 de noviembre escribe: hace 3 meses, desde que se desencadenó la galerna esta de locura y odio, esta guerra civil, no sé nada de mi yerno y de mis 2 hijos que en Madrid quedaron. Ni en rigor quiero saber. Tengo miedo. Están las tropas nacionales a las puertas de Madrid y tiemblo que si mis hijos no han muerto, si no los han matado, si no los han hecho ir al frente rojo, se me presenten aquí exhaustos a aumentar la carga familiar de mi hogar que se arruina y a mirar con espanto todo el porvenir de mi familia y yo en mi peor desgracia. En carta a Mari Garelli le dice: 3 hijos tengo en Madrid y hace 3 meses que nada sé de ellos. Al menor sospecho casi con seguridad que me lo han matado. Otro de los aspectos que pudo influir bastante en su decadencia anímica es el arrepentimiento por el apoyo que dio al golpe militar. En carta a Quintín de Torre, el 13 de diciembre, le dice: qué cándido ingenio y ligero estuve al adherirme al movimiento de Franco. Posiblemente el que yo considero que fue el último manuscrito de Unamuno, escrito el 28 de diciembre, 3 días antes de morirse,
catalogado en la Casa Museo como 72-37, dice: pronto me di cuenta de que los métodos que utilizaban no eran civilizados, sino militarizados, ni menos cristianos, sino bárbaros, como el bárbaro y grosero paganismo católico tradicionalista español. Y en carta a un socialista de buena fe, ya digo, fechada el 10 de agosto, dice: yo que creía trabajar por la salud de mi pueblo, llevo también sobre mí la responsabilidad de esta catástrofe. No me sonroja confesar que me he equivocado y que lamento haber engañado a muchos. Veo a mi alrededor un dolor inmenso del que me considero responsable. Este arrepentimiento por la lesión inicial no cabe duda que fue otra variable que influyó en su desgracia personal. La detención de sus amigos y muertos, Castro Prieto y José Manso, asesinados el 29 de julio. Salvador Vila, hago un paréntesis, Salvador Vila, alumno suyo y rector en Granada, estaba aquí de vacaciones cuando se produce el golpe. En Granada ya lo destituyen y nombran a Ocete rector. La represión en Granada, piensen en Lorca, salvaje. Salvador Vila tiene miedo de volver a Granada, no quiere volver. Y busca un médico que le haga un certificado médico de que tiene una neuralgia costal. Y con ese certificado médico acude a Unamuno y Unamuno le hace un escrito, te lo di antes, diciendo que el profesor Salvador Vila no puede incorporarse a la docencia porque está en Salamanca y tiene una neuralgia costal. No sirvió de nada. Lo detuvieron, lo llevaron y lo fusilaron en el barranco de Vidna, donde ahora. Y luego, pues, Filiberto Villalobos, detenido el 10 de agosto. Una detención que, si me permiten comentarla, muy cómica, porque Filiberto Villalobos está pasando consulta en su casa, le llama el comisario de policía de Salamanca y le dice que queda detenido y que vaya a comisaría. Y él le dice que en ese momento está atendiendo a su mujer. Y le dice, pues cuando acabe, se viene a comisaría. Después comentaré otra anécdota de Filiberto cuando comente la brutal represión que se vivía en Salamanca, que ha comentado espléndidamente el amigo Santiago. Él, en carta a Quintín de Torre el 7 de 12, fíjense lo que le dice. Aquí en Salamanca se fusila sin formación de proceso y sin justificación alguna. Y se encarcela igualmente. Aquí hay la más bestial persecución y asesinatos sin justificación alguna. Encarcelan, confiscan y ponen multas que son verdaderas. Esto lo dice en diciembre, pocos días antes de morir, a Quintín de Torre. Supongo que tampoco le estimuló mucho las cartas que recibió de personas pidiendo que intercediera ante Franco por la situación que estábamos viviendo. Yo solamente voy a leeros una. Tengo recogidas a Enriqueta Carbonell, a Gabriel Bernal, padre de Aurelia, Ana Carrasco, la mujer de Castro Prieto, el propio Salvador Vila. Pero quiero leeros, aunque sea la de Filiberto Villalobos, entrañable amigo suyo, porque el tema de Filiberto Villalobos y Unamuno eran grandes amigos. O sea, Unamuno tuvo el homenaje que tuvo el 29 y el 30 de septiembre, entre otras muchas cosas porque Filiberto Villalobos era ministro de Instrucción Pública. Filiberto Villalobos tuvo en su despacho una foto de Unamuno grande sobre la cabecera de la parte de atrás de su despacho durante toda la vida. Y cuando el amigo Pildain, Antonio Pildain, obispo de Canarias, en 1953, Unamuno, maestro de herejías, un nivelo, que no fue otra cosa, lo publicó. Unamuno mandó a su hijo a que comprara todos los libros que había, todos los nivelos que había en la librería de Salamanca de ese tema. Y eliminó toda esa publicidad. Pues bien, Filiberto Villalobos, al que detuvieron, como digo, el 10 de agosto, le escribe a Unamuno el 10 de septiembre diciéndolo: si puede usted atenuar mi situación, se lo agradeceré con toda el alma. Es usted padre y conoce la pasión que nos inspira en el amor y el dolor de los hijos. Confío mucho en su autoridad moral. Con todo el cariño que tengo por usted, le hago esta súplica en la seguridad de que será atendida. Le abraza su mejor y más fiel amigo. Le agradeceré que la intervención sea inmediata. Urge mucho una actuación decisiva de usted.
Esto lo escribe Filiberto Villalobos, entre otros. No cabe duda que otra variable que tuvo que derrotarle fue la demencia colectiva que había en el país. En un manuscrito que se conserva en la Casa Museo 7238, dice: guerra sin cuartel debido a una verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura, con un cierto sustrato patológico. Es el régimen de terror. España está espantada de sí misma, y si no se contiene a tiempo, llegará al borde del suicidio moral. En carta a Marigarelli, el 21, dice: España está loca y aterrada de sí misma. La carta a Marigarelli no se envió, pero está en manuscrito, luego fue escrita por Unamuno. Dice: España está loca y aterrada de sí misma, padece una enfermedad mental, una de mentalidad colectiva con cierta base patológica, frenopática, corporal y somática. Esta España de mi corazón se está ensangrentando, desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo. Se ha establecido un régimen de terror de una parte y otra. Todos piden sangre, exterminio y guerra sin cuartel. Carta a Quintín de Torre, el 7 de diciembre. Sufro mucho al ver este suicidio moral de España. Sufro mucho al ver este suicidio moral de España. Esta locura colectiva, esta epidemia frenopática. Figúrese usted cómo estaré. Entre unos y otros están dejando a España ensangrentada y ensangrada. Es un estúpido régimen de terror. En el resentimiento, notas íntimas, ya os digo, no son los españoles como otros, no, sino toda España contra sí misma. Esto es un suicidio colectivo. Y en el Torbellino, este artículo que se ha conocido hace 4 años, dice: yo, que he acusado a mis compatriotas, fíjense, de haberse vuelto locos, siento que me envuelve su locura, que se me está criando mala sangre, con un poder de aborrecimiento, de tirria y de rencor del que yo no me creía capaz. Siento con abrumadora pesadumbre que esta discordia civil se hace a veces doméstica, que hay familias en Salamanca en lucha intestina. Después viene el Rosario de Ceses, ¿no? El 22 de agosto Azaña lo destituye, el 1 de septiembre Cabanella lo nombra, el 22 de octubre, bien digo, Franco lo destituye, etc. Rosario continuo, que lógicamente no pudo ser. ¿Cómo vio Unamuno el futuro de España y de los españoles? Pues fíjense, por ejemplo, le puedo leer de la carta que usa, por ejemplo, dice: cuando se acabe, 21 de noviembre, cuando se acabe esta salvaje guerra civil, vendrá aquí a España el régimen de estupidización general, colectiva y el más frenético terror. El tiempo le dio la razón, claro. En un manuscrito 78.3 de la Casa Museo, me temo que bajo la dictadura de Franco lo que menos se permita sea la franqueza. Aquí va a venir la molienda. En carta a Quintín de Torre, esta guerra no acabará en paz. La reacción que se prepara, la dictadura que se avecina, va a ser algo tan malo, acaso peor. Pero aquí nunca llegará la paz verdadera. Vencerán, pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. Y a Carretero, el 14 de diciembre, la más feroz tiranía nos amenaza cuando termine esta guerra. Y por último, en el manuscrito del 28 de diciembre, ya no podremos vivir en España los inteligentes y limpios de corazón. Quedará España convertida en un hospital de enfermos mentales. Bien, los que he leído. Bueno, pues estos elementos, en mi opinión, fueron los que determinaron la verdadera doble muerte de Unamuno. Su segunda muerte fue debida al desgarro vital, al sufrimiento abisal y al desmoronamiento moral por la frustración, arrepentimiento, postergación y desprecio que sufrió durante aquellos meses previos a su muerte física. Provocando todo ello un fuerte deterioro físico, como reflejó el escritor griego Nikos Kazantzakis cuando lo visitó, encontrándolo, según palabras de Kazantzakis, súbitamente envejecido, literalmente hundido y encorvado. Súbitamente. Y el hispanista Brouwer, que también lo vio en aquellos tiempos, cuando lo visitó durante aquellos días, nos describe en su artículo Los últimos tiempos de Unamuno su estado físico y anímico con estas palabras:
Recordaré siempre aquel hombre de cabello y barba nevadas, los ojos transidos de una tristeza desesperada, agobiado, trágico, martirizado por lo que pasaba en España, bajo la impresión pesimista del porvenir de su país, rasgado por una guerra cruel de las dimensiones tremendas de la que España estaba sufriendo. Dada su situación de espíritu, que yo pude comprobar cuál sincero era, respecta un punto del torno donde no había vuelta. Estas razones y no otras llevaron a Unamuno a dar a los militares una respuesta el 12 de octubre, exaltación de la fiesta de la raza. Pasado el Rubicón del Paraninfo, Unamuno bajó los brazos, dejándose noquear por una situación que desbordaba su capacidad de respuesta. Nada tenía sentido para él, ni siquiera su obra. En el resentimiento escribe: la experiencia de esta guerra me pone ante dos problemas: el de comprender y repensar mi propia obra, empezando por Paz en la Guerra, y luego en pensar, comprender y repensar España. Esto lo escribe en La soledad de la casona con tristeza infinita. Es un documento que me ha hecho de tal importancia que aparece en el 91. Tras el discurso del Paraninfo, se redujeron los últimos peldaños de su vida al ser apartado de todos los cargos y despreciados por los gobiernos republicano y militar, sin otra opción que el forzado exilio interior en la casona de Bordadores. Se acabó la tertulia, la vida social en el casino, el magisterio en la cátedra a la que daba nombre, la gestión universitaria, se acabó todo. Se acabó la concejalía municipal, los artículos como publicista, las conferencias y los viajes. Se acabó todo, menos las visitas esporádicas de falangistas despistados y desorientados que pretendían nada menos que su adhesión al fascismo. El abatimiento le lleva a dejar a un lado toda reserva verbal y habla abiertamente contra los militares. Vencida toda reserva y resquicio de miedo que pudiera quedarle por sus hijos y por él, abandona su seguridad personal y la de su familia en manos del destino. Si todo está perdido, ¿para qué sirve una vida que no es vida? Desaparece la precaución y mantiene sin reparo la provocación a los sublevados en cartas que revisa la censura, como le dice a Quintín de Torre. Me dice usted en su carta, como en todas las que escribe desde ahí, van abiertas, que así se lo recomiendan, y es por la censura. Yo, por mi parte, cuando escribo, calculo que esa censura puede abrir mis cartas, lo que naturalmente, usted me conoce, me mueve a gritar con más verdad lo que aquí se trata de disfrazar. Paso, paso. Bueno, todos los elementos descritos hasta aquí, todos los elementos descritos hasta aquí llevaron a su extinción moral, determinando y anticipando el fallecimiento orgánico, comenzando a morir anímicamente, para mí, la mañana del 19 de julio del 36, que me dieron la plaza, que también describen Valeriano y él. Cuando rodaron algunos cadáveres de ciudadanos, convirtiéndose en forzado suicidio que hizo de él un cadáver anímico insepulto, aunque mantuviera latente existencia física hasta el 31 de diciembre, en la seguridad de que si hubiera contemplado la burda manipulación y grosera apropiación de los falangistas, que los falangistas hicieron de su memoria, hubiérase muerto de nuevo. Cuando murió físicamente en aquella sobremesa junto a Bartolomé Aragón, ya hacía semanas que había huido de su cuerpo su propio yo y había desaparecido su estado anímico satisfactorio. Harto ya de bregar una tardecilla y promita, decidió abandonar todos los proyectos sobre la camilla y retirarse a descansar en el pecho del Padre Eterno, el misterioso hogar, donde aún permanece, lejos del barrizal y del olor de España, que fue en el fondo de su corazón, gritando aquellas palabras que dijo a Mari Gareño: pobre España mía, 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 y las que dejó escritas en el resentimiento. En estas condiciones da asco ser hombre. Concluimos diciendo que el epitafio que él pidió en vida para su nicho no es el que figura en el mismo, sino el que pidió que figurara. Al enmudecer en mí al cabo, por ley naturalmente fatal, para siempre mi verbo español, quepa a mis hermanos y a sus hijos y a los míos decir sobre el terruño patrio que me abrigue, aquí duerme para siempre en Dios un español que quiso a su patria con todas las potencias de su alma. Tal vez por eso
por este deseo de Unamuno, Ortega acabó diciendo: Unamuno murió además de España. Bueno, pues muchas gracias a los tres y ahora vamos a hacer la parte del debate que si entre vosotros si queréis hacer pregunta o bien si entre el público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues estamos dispuestos a ello. Como bien entre el... ¿Sí? No, yo agradezco las charlas tan amenas. Tú siempre aportas documentos originales. Tú te los inventarás, ¿no? Casi todos. No, voy a poner una nota de repelente niño Vicente, una nota que imagina solamente sobre el nombramiento de Franco como jefe del gobierno del Estado. Porque el decreto por el que se nombra, el decreto 138-1936 de la Junta de Defensa Nacional, el título es por el decreto por el que se nombra jefe del gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. O sea, en realidad da igual que lo nombren jefe del Estado o jefe del gobierno del Estado, porque lo importante es que asumirá todos los poderes del nuevo Estado. Por lo tanto, ya no tiene sentido que sea jefe del gobierno, porque es lo mismo, jefe del gobierno, jefe del Estado, da igual. Y en este decreto se le nombra también generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y se le confiere el cargo de general jefe de los ejércitos de operaciones. Yo creo que este decreto también es muy indicativo del surgimiento del franquismo, del régimen de Franco, porque fue una absoluta improvisación toda la formación del nuevo Estado. O sea, se le nombra nada menos que jefe del gobierno del Estado sin saber muy bien qué es lo que están poniendo ahí, qué cargo es ese, de jefe del gobierno del Estado. O sea, eso indica, por un lado, una improvisación sobre la marcha para la construcción del Estado, pero la voluntad firme de nombrar a Franco jefe de todo, porque lo nombran jefe de todo y generalísimo de los ejércitos. O sea que yo creo que este decreto, aunque sea una improvisación, es realmente la piedra fundacional del régimen de Franco, porque Franco ya no dejó de ser jefe del Estado con todos los poderes y generalísimo de los ejércitos hasta el 20 de noviembre de 1975. Pero vamos, lo que quiero decir es que fue una chapuza de nombramiento, pero da igual, eran todos los poderes del Estado. Franco. Y ya está. Muchas gracias. Sí. Yo tengo dos curiosidades. Una, ¿dónde se fusilaba? En Salamanca, y otra, si cayó una bomba aquí mismo, en el Valencia, buscando el derruir la central telefónica por parte de la República. O sea, ¿dónde se fusilaba? Y si es verdad que cayó aquí mismo una bomba buscando el derruir la central que tenemos. El principal sitio donde se fusilaba es donde ahora está San Carlos Borromeo, lo que queda de la muralla, no, de la valla del cementerio. Ahí hay un monumento que se hizo por parte de la asociación Salamanca Memoria y Justicia y donde aproximadamente se cree que era el sitio. Este era el principal sitio donde se fusilaba. Y el testimonio lo daban los ferroviarios porque por ahí pasaba cerca el tren y había la caseta de uno de los ferroviarios que era el que decía que todas las noches había fusilamientos en esta caseta. Este hombre, a lo largo de, ya cuando era más mayor, prácticamente acabó demente y siempre decía que eso había sido causa de las noches que había pasado durante los 4 primeros años de la guerra, oyendo los fusilamientos en los listos. Entonces era el principal sitio donde se fusilaba. Y sí, aquí al lado donde está el restaurante Valencia, hubo 3 bombardeos por parte de la República y digamos el más exacto, porque los demás fueron también bastante desafortunados. El más exacto, el otro fue uno de los otros fue en Puente Ladrillo y otro porque los aviones
tiraban las bombas antes de, digamos, después de casi de pasar Salamanca. Pero este fue el que más, digamos, atinó, porque cayó relativamente cerca de la central telefónica. Y todos ustedes pueden verlo claramente porque los dos edificios que están al lado de Valencia son relativamente antiguos, se ve la piedra, y sin embargo el edificio que está donde Valencia es un edificio con la piedra nueva. Entonces ahí es donde, digamos, donde cayó más cerca. El total de víctimas por bombardeos de la República fueron 16 personas en Salamanca, de los 3 bombardeos. ¿Y Luis, querías comentar? Sí, bueno, un poco comentando un poco lo que ha hecho Severiano, que es verdad que el decreto ese del 30 de septiembre se le nombra jefe del gobierno del Estado, generalísimo de los 3 ejércitos, pero yo creo que no fue algo improvisado, porque incluso hay referencias en determinados libros de memorias, etcétera, que fue algo a propósito, porque es evidente que ahí, desde el liberalismo, había 2 cargos, el jefe del Estado, que era la monarquía, y el jefe del gobierno. Y que evidentemente Franco acumulaba los 2, pero no olvidemos que son 2 poderes diferentes, y de hecho, en el año 73, como todos sabemos, Franco, ya mayor, desdobla, por decirlo así, esa jefatura, él se mantiene como jefe de Estado y nombra jefe de gobierno al almirante Carrero. Luego, complementando un poquitín lo que ha hecho Santiago sobre dónde se fusilaba, efectivamente se fusilaba en las tapias del cementerio, pero en general ahí se fusiló a los que habían sido sentenciados por Consejo de Guerra. Y eso lo sabemos, aparte de los testimonios que tú has dicho, porque en los expedientes de los consejos de guerra, que la Asociación Memoria y Justicia, precisamente cuando tú eras presidente, y Severiano era miembro, una de las muchas cosas importantes que hicisteis fue precisamente digitalizar esos consejos de guerra. Y en los expedientes, aparte de otras cuestiones, al final el juez instructor dice en qué momento, en qué hora y en qué lugar se va a fusilar a los que han sido condenados a muerte, ordena también el registro civil, incluso dice dónde dentro del cementerio se van a llevar esos cuerpos una vez fusilados, que se solía hacer por la de madrugada. Por eso a los que han sido fusilados por Consejo de Guerra, generalmente, si tenemos esa documentación, se les sigue de la pista. Lo que pasa que luego tenemos todo un colectivo que es todavía mayor, que es el de los asesinados, digamos, extrajudiciales, es decir, lo que se llama vulgarmente por sacas y paseos, y que esos están, pues donde ustedes saben que están todavía muchos, porque están pendientes algunos de exhumación para recuperarlos para sus familiares. Y dicho sea entre paréntesis, otra de las tareas que impulsa la Asociación Memoria y Justicia ha sido precisamente esa, cuando se encuentran y se localizan esos cuerpos, que a veces eso es difícil, tenemos alguna experiencia, por ejemplo, en la Arvada. En la Arvada sí que sabemos, por ejemplo, efectivamente que fueron a parar los cadáveres de Castro Prieto Carrasco y de Andrés Manso, porque el mismo día o al día siguiente de que los asesinaran, pues estaban en la antigua carretera de Valladolid, en la cuneta de la derecha, en un pinar que sigue existiendo ahí. El alcalde de la Arvada se lo comunica al gobernador civil, y además te voy a decir una cosa que, si no recuerdo mal, Paco, cuando has hablado de Villalobos, otra cosa que hace Villalobos es interceder ante el gobernador civil de entonces para que la familia de Castro Prieto y Andrés Manso puedan retirar los restos y puedan llevárselos a donde ellos considerasen, porque Castro creo que era de algún pueblo de Cáceres o por ahí, ¿no? Bueno, pues eso quería decir. Bueno, pues... ¿y alguna pregunta más? O si bien de vosotros queréis hacer alguna puntual. Sí, sí. Una pregunta, ¿no? O una primera apreciación. Cuando Franco es nombrado jefe del gobierno y jefe del Estado, el documento original de la Junta Técnica, creo recordar que decía que se le iba a nombrar jefe del Estado y de la Junta Técnica mientras durase la guerra. Entonces, esa coletilla que había cambiado todo el sentido del poder de Franco en los años siguientes, probablemente, y la que estuvo apoyada sobre todo por el general Cabanellas a través de Nicolás Franco y a través del general Quindelán, sobre todo el jefe de la aviación, quedó fuera. Es decir, convenció a esa gente, y apoyado también por el general Yagüe, que tenía un prestigio fundamental, aunque no estaba dentro de la Junta Técnica, el teniente coronel, pues se eliminó la coletilla de mientras dure la guerra.
Eso cambió radicalmente lo que es todo el sentido del Estado por Franco. Ya sabía Cabanellas, sobre todo, que a Franco, si se le iba a dar el poder absoluto, tal y como se le dio al final, pues lo iba a mantener hasta el final de su vida. Solamente hacer esa anotación. Y luego otra anotación que quería hacer sobre una pregunta, que tengo dudas sobre la postura de Unamuno desde febrero del 36 hasta agosto del 36. Primero, ¿qué pensaba él, porque era Vox Populi que iba a estallar el golpe militar, qué esperaba él de los militares antes de que le pasase lo que le pasó? Y segundo, aparte de esperar para el total de la sociedad, para el complemento de la sociedad, ¿qué esperaba para él personalmente? O si esperaba algo, o simplemente se iba a limitar a tareas intelectuales. Es que tengo ahí una duda. Es decir, yo creo que Unamuno, en el momento en que apoya el golpe militar, probablemente tenga algún tipo de expectativa, tanto para el pueblo como para él personalmente. Quizá me equivoque, pero es una duda que tengo. Bueno, la segunda pregunta es muy fácil de contestar, ninguna porque poder esperar mayor reconocimiento que tuvo con la República no podían dar los militares. Ciudadano de honor de la República, el poco que hubo, en la jubilación no se recuerda en Salamanca otro festejo semejante, con presencia aquí del presidente de la República, don Niceto, con 6 ministros, todos los rectores, etc. O sea, no. Segundo, rotundamente nada. Aparte de que Unamuno pues, no era precisamente un hombre ambicioso en ese sentido, y sería estúpido que lo pretendiera ser, porque toda la vida, uno de los sentimientos que tengo de admiración hacia él es que fue un verso libre. O sea, él puede ir, pues contesto a la primera parte, él puede ir por la conjunción republicano-socialista al Parlamento en las elecciones del 28 de junio, y va, y nada más empezar, no llevaban ni 15 o 20 días el Parlamento cuando se hace la moción aquella de que había habido mucho lazo en ciertos sitios en Salamanca, y él rompe la disciplina de voto. La respuesta que tiene la agrupación socialista de Béjar es brutal contra él, hasta el punto de decir que quién ha puesto a ese hombre ahí en las listas, ¿no? Y tienen que intervenir en ese congreso que celebran en agosto los socialistas, de decir, bueno, y se acuerda que no volvería a ir nadie que no fuera del partido. Es decir, Unamuno no tenía esa ambición de ninguna manera. No es que dijera, no me he presentado yo, me han presentado, lo aceptas, pero no, en absoluto, no podía esperar nada de los militares. Lo que sí espero él, y ahora ya voy a la respuesta de la primera parte, después si quieres seguimos hablando de la segunda, pero en cuanto a la primera parte, él ya valoraba las cosas muy mal. Cuando él va a recoger el doctorado honoris causa a Oxford, él ya interviene allí en varias conferencias, yo las tengo recogidas y bueno, ya están difundidas, o sea, se pueden leer, y él ya, en una que da a los estudiantes, dice que las cosas se avecinan muy mal. Esto lo repite, previamente lo está repitiendo desde enero hasta junio. Y entonces él sí pide un golpe de timón, es decir, una actuación que cortara el desmadre, entre comillas, que había por una parte y por otra, de que la inestabilidad política que había, los asesinatos, todo lo que había, que culmina con Castillo y Carlos Sotelo. Entonces él sí apuesta ahí ingenuamente y luego muy engañado. Yo en el último libro explico claramente el engaño por muchas razones, ¿no? Él nunca pensó que aquello se iba a prolongar, de ninguna manera, pero sí que podría haber un militar con capacidad suficiente para poner un poco de orden. Yo creo que fue una ingenuidad, él mismo lo reconoce, ¿no? Pero yo lo he dicho y estoy convencido, sin tener prueba que lo justifique, pero conociendo a Unamuno, su sensibilidad, su forma de entender la vida y todo, que yo estoy convencido que el día 19, cuando aparecen los cadáveres, que después mantiene un discurso
diferente, es decir, lo que hay de puertas adentro de la casona de Bordadores yo creo que tiene poco que ver con lo que hay fuera, pero hay gestos que expresan cómo él inmediatamente dice esto no es así, esto no es así. ¿Por qué? Pues mira, siendo él concejal, él se constituye el ayuntamiento con Francisco del Valle, el 25 ya no aparece en la fotografía.